Buenos días a todos, muchísimas gracias por acudir a nuestra convocatoria de esta charla para los papás de primaria. Consideramos que el tema de sexualidad pues es un tema muy importante en el que siempre como papás y como educadores vamos a tener muchos retos, que cada generación trae pues nuevas inquietudes. Y bueno, la idea es que de manera conjunta con el área de salud vamos a empezar todo este proceso y reactivación de afectividad y educación sexual, pero la idea es empezarlo primero con los papás. Pronto también tendrán noticias que realizaremos algunos talleres con los niños, también con acompañamiento del área de salud y oficialmente pues vamos a reactivar. Dos cosas importantes que consideramos claves para abordar con nuestros niños es pues toda la curiosidad normal que tienen en sus diferentes etapas de desarrollo, pero también los grandes retos que tienen de cuidarse a sí mismos y cómo los volvemos competentes en ese autocuidado, especialmente porque hay mucha información que viene de las nuevas tecnologías. Entonces es un reto importante. Gracias nuevamente por estar acá. La charla va a ser puesta en el canal de YouTube del colegio para cuando quieran repetirla, pero también para que nos ayuden a hacer propaganda a través de los chats para los papás que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y los dejo con la doctora Claudia. Buenos días para todos. Para mí es muy grato tenerlos acá y para mí es un sueño cumplido el poder traer a un experto, a un profesor mío, hace ya unos poquitos años, para no hacer muchas cuentas. Él es una persona excelente como ser humano y como profesional en estos temas. Tienen con él todo el apoyo, tienen con él la puerta abierta si necesitan de pronto hacer alguna consulta particular de ustedes, con muchísimo gusto él está dispuesto. La idea con este proyecto de educación sexual es hacerlo desde preescolar hasta bachillerato. Cada etapa tiene su parte importante, pero básicamente queremos enfocarnos en el autocuidado de los niños. Es muy importante protegerlos y que nosotros tengamos las herramientas como padres. Buenos días. Mucho gusto, yo soy el doctor Juan Alberto Pinzón Rivadeneira, soy médico ginecólogo, experto en salud sexual y reproductiva y sexólogo de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Para mí es un honor estar acá en el colegio. Siempre que me reúno con padres de familia, con alumnos, con adolescentes, con todos comenzamos un proceso de hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad no es fácil. Mi concepto de la sexualidad cambió mucho de ser médico, de ser ginecólogo, de ser experto en salud sexual y reproductiva a ser sexólogo. Y en esa etapa de crecimiento, no solo del conocimiento, sino también personal, se va dando cuenta uno que no es tan fácil como pensaba uno al comienzo, ¿no? O sea, siendo médico, pues uno, bueno, sexualidad, pues como que los médicos saben de sexualidad, de ginecólogo, pues sabe más. Y de sexólogo se da cuenta uno que no sabe absolutamente nada. O sea que el comienzo, cuando empezamos a trabajar con Planificando una Vida, que es un programa que yo tengo, lo tengo en varios colegios acá en Bogotá, lo desarrollé hace más o menos 12 años. En la presentación yo fui oficial de las Fuerzas Armadas, capitán de navío de la Armada. Durante 22 años ejercí y durante esos 22 años también tuve que trabajar como era el ginecólogo. ¿Más alto? Ok. Y lo que pasa es que después se me sale la parte militar, entonces ya me dicen, no nos grite. Entonces comienzo suave y después voy subiendo. Y durante la parte militar me tocó trabajar también con la violencia de género, con toda la violencia sexual sobre las comunidades que enfrentaron la guerra, y obviamente con la protección de nuestros soldados también en las enfermedades de transmisión sexual. Cuando hablo en este grupo de edad me encanta porque la primera cosa en la que estamos tranquilos es que no me van a preguntar cómo protegemos el embarazo o cómo prevenimos las enfermedades de transmisión sexual por la edad de los niños. Entonces quitamos como ese velo de que la sexualidad solo es
problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo evito que mi hijo se embarace, ¿cierto? O que mi hijo deje embarazada a una persona, ¿cierto? A una mujer, o cómo evitamos que tengas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es una muy linda manera de abordar la sexualidad, quitando de encima los problemas y tratando de aprender qué es la sexualidad y cómo podemos aprender. Entonces, de esta forma, pues el colegio me invitó a dictar esta charla, y es cómo abordar temas de sexualidad con los niños con un énfasis en el autocuidado. Entonces, pues es la que he preparado para el día de hoy y espero que le podamos sacar el mayor provecho posible. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de educación sexual o cuando hablamos de sexualidad, tenemos que sacar unos términos que son importantes que conozcamos para poder hablar. ¿Es lo mismo sexo que sexualidad? Son diferentes, ¿cierto? Excelente. Me encanta cuando las personas ya han investigado un poco y ya saben un poco. Entonces, sexo es una connotación muy limitada. Cuando nosotros hablamos de sexo, inmediatamente ¿en qué pensamos? En el acto sexual o en las relaciones sexuales. Cuando hablamos de sexualidad, entonces, ¿de qué hablamos? Ajá, de la anatomía. ¿De qué otra cosa se les ocurre? Exacto, de las relaciones afectivas y las relaciones que van orientadas a la sexualidad. O sea, que el sexo es un componente de la sexualidad y la sexualidad es un universo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexo desde el punto de vista únicamente de relaciones sexuales o de coito, estamos limitando todo el conocimiento de sexualidad. Eso pasa en todo el mundo. O sea, cuando a mí me llaman porque se van de excursión de un colegio y van para Cancún y entonces los papás están preocupados, la primera pregunta es que las niñas no vengan embarazadas. Entonces, ¿qué hacemos para que las niñas no vengan embarazadas? Yo digo en 11 y están pensando que si la hija va a estar embarazada cuando tiene relaciones sexuales probablemente desde hace 3 o 4 años y los papás no saben y están abordando ese tema, o sea, conmigo para ver qué le dan para que las niñas no... O sea, además es esa dicotomía tan terrible de la sexualidad, ¿no? Entonces yo los divido en dos en el auditorio, digo, donde están los papás de las niñas se hacen a este lado y los papás de los niños a este lado. Entonces cuando van entrando, y bueno, los que no saben en la mitad, porque algunos papás van y no saben si van por la niña o por el niño, ¿no? Estamos llegando a esa conclusión. Y cuando pregunto, levanten la mano los de los papás que ya le compraron condones para los hijos, todos se levantan. Ya todos los de los hombres ya compraron. Y los del lado de las mujeres se voltean a mirarlos, son amigos, se conocen generalmente de toda la vida del colegio y se voltean a mirar como decir, oiga, sí, o sea, son mis hijas, sí, es mi hija. Y usted es el amigo y le está dando condones para que tenga relaciones con mi hija, o sea, ¿cómo así? Y entonces pregunto, ¿y por qué los papás no? Entonces aparece una discriminación, no, porque es que las niñas no pueden tener relaciones sexuales. ¿Cómo sí que las niñas no pueden tener relaciones sexuales? Todos estamos acá porque alguien tuvo relaciones sexuales con una persona de otro sexo, ¿sí? Y de ahí nacimos todos y de ahí vamos. Y no comenzamos la sexualidad mágicamente antes de la excursión del bachillerato. Para algunos en la época de nosotros, pues casi que sí. Por lo menos en la época mía, aquí todos son más jóvenes, entonces obviamente la sexualidad fue diferente, pero para mí prácticamente que la meta era, la excursión, ahí ya es donde nos vamos a hacer hombres. Y ese era el concepto, vamos a ser hombres porque vamos a tener relaciones sexuales. O vamos a ser mujeres porque ya nos vamos a independizar o vamos a tomar un trago. Ahora hemos descubierto y todos lo manejamos que no es así. Entonces vamos en ese proceso lento de ir conociéndonos. Y siempre soy yo el ejemplo, porque para mí es muy fácil hablar de penes, de vaginas, de vulvas, de relaciones sexuales, de identidad de género, de lo que usted quiera que yo pueda hablar. Entonces, si yo hablo y utilizo ya esas palabras y las meto ya ahorita en nuestra conversación, es porque a algunas personas todavía se les dificulta decir pene o decir vagina, ¿sí? O lo ven con un sentido ofensivo. En este grupo, pues, obviamente por la edad no, pero es lo más frecuente. Y ese miedo lo tenemos que perder todos. Y si no hablamos las cosas como son, pues no podemos educar. Y nace un concepto nuevo que está ahí arriba. No se trata de educación sexual. A mí siempre me llaman para unas charlas de educación sexual. Entonces, ¿qué quieren como charla de educación sexual? ¿Que les hable de sexo o que les hable de sexualidad? Y la sexualidad no solo es la anatomía, sino como bien lo dijimos, incluye también esa parte afectiva y de relaciones afectivas, de enamoramiento,
de tristeza, de separación, de celos, de ruptura, de engaño, de todo lo que implica la vida, que está ligado también con la sexualidad. ¿Sí? Todo está ligado con la sexualidad. Por eso el concepto nuevo es educación afectivo-sexual, porque podemos obviamente tener y decir que tenemos contactos sexuales sin amor. Sí, se puede hacer, y realmente pues no es lo mejor. Ahí lo que asociamos siempre es, pues, se contrata a una persona, ya sea hombre o mujer, para que como prostituta tenga contacto sexual conmigo, ¿sí? Y eso es un contacto sexual, no es una relación sexual. Para hablar de una relación sexual tiene que haber un compromiso afectivo, un compromiso de sentimientos, un compromiso muy diferente a hacer una transacción mercantil donde yo compro un poco de placer y ya, y no me interesa esa otra persona, ¿sí? O sea, sencillamente compro placer. Tú me das placer, ¿cuánto me cobras por darme placer? Entonces hablamos más de un contacto sexual que de una relación sexual, ¿sí? Cuando hablamos de relación sexual, pues tenemos que tener en cuenta que existen unos sentimientos, ¿cierto? Que no es un intercambio comercial, que no es comprar un objeto, sino que realmente está. Eso también es muy importante tenerlo claro y conocerlo, porque si vamos aprendiendo los términos y todas, también podemos educar. Entonces, hablamos de educación afectivo-sexual por eso. Y entonces tenemos que tener unos objetivos de educación. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a transmitir a los hijos? ¿Cómo hablar con ellos? ¿Sí? Entonces no es a lo que se me ocurra ni nada, sino hay que tener una guía o una pauta para poder decir qué quiero hacer, qué le quiero enseñar a mi hijo, qué pretendemos con eso. Entonces los fijamos fácilmente. Entonces, primero que conozcan cómo es su cuerpo. Lo primero que hace un niño cuando nace y comienza el contacto con su mamá es empezar a relacionarse, ¿cierto? Y empieza a conocer sus límites, dónde están. ¿Sí? Él no tiene conciencia del cuerpo cuando nace, no sabe qué es un cuerpo, no lo conoce. Entonces, cuando empieza a tocar y a sentirse y a explorar su cuerpo, empieza a darse cuenta que tiene un límite y que su cuerpo es un límite. En los juegos muy didácticos de los niños, que les encanta que uno juega que se esconde y él desaparece, es porque él no tiene conciencia de cómo este cuerpo está allá y cómo desaparece. Y poco a poco, con ese conocimiento, va relacionándose con el mundo y se va dando cuenta que tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es sexuado, y es sexuado desde antes, desde el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, ¿sí? Hay muchas cosas para hablar y para discutir dependiendo de lo que estamos hablando. Hoy estamos hablando de educación psicosexual, y afectivo-sexual. Entonces nos vamos a poner a pelear que si el sexo es acá, que si somos hombres, que si somos mujeres, que si me expreso de tal forma, que el rol de género. Eso todo espacio, hay espacio para todas las discusiones. Pero hoy nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Entonces, desde el momento en que se une un espermatozoide y un óvulo, en ese momento ya tengo un sexo. Y soy o masculino o femenino, porque es un sexo genético. Entonces, cuando hablamos de sexo genético, estamos hablando que yo me hago un análisis de ADN o una prueba cromosómica y me dice, eres 46XX y eres mujer, eres 46XY y eres hombre, desde el punto de vista de sexo masculino o femenino. Y ese sexo nos va a acompañar durante toda la vida, ¿sí? Otra cosa diferente es cómo expresen mis gustos o cómo exprese mi erótica o cómo genere yo mi estructura sexual. Eso es otra cosa diferente. Pero somos hombres o somos mujeres. Sexo masculino o somos sexo femenino desde el punto de vista genético. Y cuando nace, ese niño no tiene conciencia de si es hombre o mujer todavía, porque no tiene ningún parámetro. Él se estrena cuando sale y comienza a ver las cosas, empieza a relacionarse con el mundo y a tomar conciencia de qué es, ¿sí? Antes no, o sea, aunque tenga sus X y sus Y, tenga sus hormonas y nazca con pene o nazca con vulva, ¿sí? Igualmente él no conoce ni reconoce su cuerpo hasta que empieza a tener esos límites. Entonces, posteriormente le vamos a enseñar a reconocer y valorar la diferencia sexual. En esto hemos avanzado muchísimo. En la época de nosotros siempre existía ser hombre y ser mujer, y la mujer estaba subordinada, y no es de ahora, es de casi toda la historia. Lo que pasa es que es un truco pensar que los hombres somos mejores y que las mujeres son inferiores, ¿sí? Es lo mismo, somos iguales, no hay ninguna diferencia. Pero como hoy no vamos a hablar de esto, sino de educación, es tener claro que sí somos dos sexos diferentes
y que sí tenemos comportamientos diferentes, pero que como seres humanos somos exactamente iguales. Yo nunca podré quedar embarazado y tener un hijo. Entonces somos iguales, pero somos diferentes, ¿cierto? O sea, por más de que yo avance la ciencia y hagan lo que quieran, pues no tengo útero, o sea, no tengo forma de tener un bebé adentro, ¿sí? Y no me puedo embarazar, ¿sí? Entonces, aunque seamos iguales, ¿cierto? Eso no nos da ni más estatus ni menos estatus. ¿Qué está pasando ahora con la ciencia? Y metemos todo hasta lo más normal. Que las mujeres dentro de poco ya no nos van a necesitar, porque ya se puede crear un ser humano a partir de una célula de una mujer y no necesita un espermatozoide. Entonces, pues, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a extinguir y las mujeres van a quedarse con el mundo. Entonces, ese es el castigo que se merecen por haberse comido la manzana, ¿cierto? ¿Por qué? Esto es un chiste y es para subir un poco el ánimo. Nosotros estamos acá porque las mujeres se comieron la manzana, según la religión, ¿cierto? Y fuera de eso, nos condenaron a estar acá. Si no, estaríamos en el paraíso, estaríamos felices, ¿cierto? Más luego, con el embarazo, peor todavía, no fueron capaces de quedarse dormidas. Y todas las embarazadas en la consulta dicen, doctor, es que yo no puedo dormir a la 1 de la mañana y me quedo despierta, o me despierto a la 1 de la mañana y luego despierta de 1 a 5 en el embarazo. Entonces, claro, porque aprendieron fuera de eso que así los depredadores no nos podían comer. Entonces, fuera de eso, fueron tan eficientes que en lugar de habernos dejado extinguir como cualquier otra especie, ¿cierto? Y estaríamos en otro campo más evolucionado, no, tenían que quedarse despierticas y correr cuando estaban los depredadores. Entonces seguimos acá. Y por eso nosotros nos vamos a poder ir y ustedes se van a quedar solas teniendo hijos solitos, ¿cierto? Entonces el castigo finalmente va a llegar para ustedes. Pero esto es un chiste y es un cuento para que nos veamos un poquito. Vivir y expresar la sexualidad en relación con otro. La sexualidad siempre es de más de uno. Entonces me aparecen los del poliamor, entonces me dicen, no, pero es que podemos tener 5 amores. Sí, pero siempre implica más de uno. Pero también implica mi conocimiento y mi satisfacción. Entonces, aunque se relaciona con otras personas, también existe mi sexualidad. O solamente soy sexual cuando me pongo un chip acá y recargo el celular, y entonces recargo la sexualidad y esta me dura para 15 días la sexualidad y si no recargo no pasa nada. No, la sexualidad está siempre con nosotros, siempre, todo el tiempo. Desde ese momento en que se unió ese óvulo y ese espermatozoide hasta el día que nos morimos. Nos acompaña, no nos la podemos quitar. Estamos allí. La podemos ejercer o no la podemos ejercer, pero está presente con nosotros siempre. Entonces no es que me la puedo quitar y dejar de ser sexual un día y luego otro día sí soy más sexual. Este problema con este es que toca por un ladito. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad en la infancia? Entonces viene la primera pregunta, o sea, ¿cómo vamos a abordar el tema? ¿Cuánto vamos a esperar para poder decir o hablar de sexo? ¿O ustedes creen que desde el día que nace ya están educando en sexualidad a sus hijos? Claro, perfecto. A este grupo me encanta porque se nota que están muy avanzados. La sexualidad se enseña desde el momento en que nace, incluso desde antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta siempre en la consulta es, doctor, ¿y cuándo me manda la ecografía para saber si es niño o niña? ¿Sí? Y ya están pensando, ¿sí?, en si es niño o niña. Finalmente uno aprende a decir después, da lo mismo que sea niño o niña, ¿lo va a querer más si es niño o lo va a querer más si es niña? Y entonces se quedan pensando y los papás dicen, no, pero es que yo quiero que sea Cristiano Ronaldo o Messi, pues mejor que sea niño, ¿no? Porque en la escala de salarios pues ganan más los hombres que las mujeres, ¿cierto? Entonces muchas veces ocurre eso y somos inconscientes. O sea, yo cuando les pregunto por qué quieres un niño, se quedan como, si es niña no la vas a querer lo mismo. Tranquilo que cuando tengas niña, yo tengo 2 niñas y 2 nietas, lo mejor que puede tener uno es tener mujeres, ¿sí?, tener hijas, porque uno es el Dios para toda la vida, ¿sí? Eso es el rey, el consentido de todas, ¿sí? Cuando nace un niño hombre, ese sí compite por el cariño de la mamá, entonces es normal que sintamos atracción y más cariño las mamás por el niño hombre y las niñas por su papá, pero eso es lo normal. Entonces, ¿qué les enseñamos a estas edades? Que es normal que se esté explorando. O sea, se explora, ¿sí? Primero uno tiene la conciencia del cuerpo, luego aparece un cuerpo y se empieza a tocar. Y empieza a tocar a la mamá. La mamá siempre es la que está, no porque sea más importante que el hombre, no, sino porque el contacto físico es con la mamá. Si la mamá lo lacta, pues él asocia, ¿sí?,
la voz de la mamá, la cara de la mamá y los senos con la alimentación. ¿Y uno qué quiere cuando está recién nacido? Pues no tener hambre, porque eso es lo peor. Para él lo peor es el hambre. El hambre y dormir. O sea, los bebés, los recién nacidos solo comen, duermen y hacen popó por ahí. Popó y pipí, las dos. ¿Sí? Eso es lo que hace un recién nacido. Entonces, ¿qué necesidad vital tiene? Él necesita placer sexual, necesita tener celular, necesita tener un carro, no, necesita comer. ¿Y quién lo alimenta? Pues su mamá. Entonces ahí comienza la educación sexual. ¿Y cómo lo hace? No hay una mamá que esté lactando un bebé que le esté diciendo, a ver, coma ahí y hágase para un lado. No, la mamá lo abraza, ¿cierto? Lo cobija, lo pone en una posición cómoda, ¿sí? Lo acaricia, lo besa, le estimula, le habla, le dice, mi bebé, ¿sí? Entonces está teniendo contacto y está enseñando sexualidad. La sexualidad es lo mismo, no estamos hablando de sexo, sino de sexualidad. Es, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Te saludo, te miro, ¿sí? Sonrío. Y si estoy en plan de conquista, pues te pico el ojo, te digo cómo estás de linda, ¿sí? El bebé no dice cómo está lindo, pero él con la sonrisa, el bebé se ríe y la mamá se derrite, ¿sí? Y eso él aprende que cuando él se ríe y la mamá se ríe, pues es gratificante para ambos, ¿sí? Entonces está aprendiendo de sexualidad. ¿Listo? Con otros cuerpos, ¿sí? Es la primera parte, porque acuérdense que él no tiene conciencia de su cuerpo como tal, ¿sí? Entonces él se siente, o sea, es difícil describir cómo se siente uno, pero es como estar sin cuerpo, pero todo lo demás sí se siente. Y luego cambia, hay un momento, ustedes se acuerdan, donde empiezan a cambiar el pañal y el bebé se empieza a tocar. Si es hombre se jala el pipí, si es niña también se toca. Empieza a sentir como, oiga, tengo un cuerpo, ¿no? Se coge el dedo gordo y se chupa el dedo. Todo eso es porque ya empieza a decir, esto es mío. Y ya lo reconoce, ¿no? Entonces ya dice, esto es mío, esta es mi pierna, este es mi brazo. Y generalmente también aprende por el dolor. Cuando algo le duele también dice, uy, esto es como que me está doliendo acá, no puede decirlo, pero ya se empieza a dar cuenta que tiene cuerpo. ¿Listo? Las relaciones y los vínculos afectivos, pues con las figuras de apego, el primer vínculo de apego es la mamá, ¿sí? En algunos casos no está la mamá y puede ser el papá, no necesariamente solo la lactancia da, alimentarlo, ¿sí? Si una mujer se muere en el parto y queda ahí, el papá sencillamente cuando le da tetero, pues el bebé no piensa, oiga, esto no es un seno, no sabe qué es un seno, no sabe nada, sabe que el papá, que es de barba, con bigote, lo que quiera, y que le pone el tetero, pues hace su vínculo de apego y dice, este es el que me quita el hambre, ¿sí? Y no está haciendo nada mal, ni está pensando es hombre o mujer, sencillamente hace el vínculo de apego con esa figura que le satisface esa necesidad. Y la conciencia del propio sexo y la existencia de otro y las diferencias entre ambos ya viene un poquito más grande, como a los 2 años, cuando ya el niño aprende a caminar, de ahí para allá ya comienza a ser diferente. Se pierde el control, ¿no? No corras, cuidado, vas a dañarnos, ¿sí? Empieza una relación donde él ya dice, no, yo ya soy autónomo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y va, no cojas esa, vaya. Él no pregunta por qué, sino que no se lo dejan coger, ¿cierto? Y comienza esa curiosidad, entonces se da cuenta que también es autónomo y que él puede también tener diferentes actividades. Bueno, y obviamente las diferencias entre ambos, pues lo más importante. Las primeras nociones sobre los estereotipos y características asociadas a lo femenino y a lo masculino, los niños a los 2 años ya saben si son hombre o mujer, ¿sí? ¿Y cómo saben? Porque se empiezan a dar cuenta, ¿cierto? Cómo se visten la mayoría y empiezan a comparar. Generalmente comparan con sus padres, ¿sí? Y entonces ellos en su cuerpo se miran y dicen, bueno, yo tengo pipí y mi papá tiene pipí, o sea que yo soy igual que él. ¿Y tú qué eres? No, yo me quiero vestir como mi papá, ¿cierto? Porque ya sabe que es hombre, ¿sí? Instintivamente. Y todo el mundo dice, ¿instintivo? No, ese instintivo viene desde que comenzó, que él oye una voz diferente a la de la mamá, ve un cuerpo diferente a la mamá, ve una ropa diferente a la de la mamá, entonces empieza a decir, hay como 2, ¿sí? O sea, 2 cosas diferentes. Entonces yo tengo que ser una de esas 2, ¿sí? Y empieza a tener características de hombre o de mujer. Y ahí comienzan los problemas, porque una de las principales consultas es, doctor, pero es que mi niño tiene 2 años y le gustan las muñecas. ¿Y qué tiene de malo? O sea, él lo está buscando como está definiendo como que ya es homosexual porque está jugando a los 2 años con muñecas, te pueden gustar más las muñecas. O lo mismo, no, es que a la niña le gustan los carros. Bueno, pues si le gustan los carros, pues no hay ningún problema. Y esa discriminación también la sufrimos en los supermercados, por ejemplo en McDonald's, lo voy a poner con nombre propio, que siempre había juguete de niño y juguete de niña para escoger en las promociones. Y si un niño iba a pedir el de niña, le decían, es que es para niña.
Sí, así contestaba el de la caja. No, es que a ti te toca el de niño, ¿sí? Y el niño, pero, o sea, si yo quiero jugar es la promoción, entonces ya cambió y ahora casi cuando dan los muñecos, hace rato que no voy y no reclamo cajita feliz ni con mis nietas porque pues ya nadie quiere que coman McDonald's, ¿cierto? Pero entonces ya se supone que no existe eso, existe es un premio y el premio es igual para hombre o mujer, lo pueden escoger sin ningún problema, pero incluso se presentaba eso, en la caja el niño iba, quiero la muñeca, y el de la caja le decía, no, ese es el juguete de niña. Y él, o sea, él pensaba, niño o niña, pero o sea, yo no lo estoy diciendo como niño o niña, yo quiero tener la muñeca, o la niña quiere tener el balón, o quiere comprar el carro, ¿sí? Y todo el mundo preocupado a los 2 años por eso. Comienza la curiosidad por el cuerpo adulto, y esto sí que es simpático. Tengo una anécdota de la vida real. Mi suegro es psicólogo, y tiene una nieta de la misma edad de la que yo tengo, de 3 años. Y un día me llamó asustado, psicólogo, profesor de la Universidad del Valle, director de posgrado de psicología, en fin, todo, y me dice, no sé qué hacer, Juan. Me abordó mi nieta y me dijo, quiero que me muestres el pene. Con una amiga al lado. Dijo, y a la hora de la siesta que yo estaba ahí en pijamado, y queremos que nos muestres el pene. Y usted decía, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Soy psicólogo, pero ¿cómo manejo esto? Y le dije, ¿qué hiciste? No sé, me puse rojo. No sabía qué hacer, yo pensaba, les muestro, la amiga va a decir, el abuelito, esta me mostró el pipí, todo como, mejor dicho, muerto. O sea, al día siguiente, esto es el colmo, expulsado de la universidad, o sea, le está mostrando los genitales a mi hija, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, ese escándalo. Entonces decía, bueno, ¿y entonces qué hiciste? Me dijo, no, pues aparte de ponerme rojo, tratar de cambiar de idea y seguían insistiendo, no, queremos que nos muestre. Y la niña, o sea, me decía, para colmo, entonces era jalándome la pijama para mostrarme, y yo, que no. Decía, pero lo acobardaron entre 2. Y claro, las mujeres en manada atacan siempre. Son 2 contra 1. Y entonces me decía, no, pero no se rías, en serio, ¿qué hago? Y dije, pues, obviamente no te sirve nada ser psicólogo, no sirve nada porque no estás preparado para eso. Si yo fuera el sexólogo estaría lo mismo, dirían, este sexólogo pervertido estudió fue sexología para mostrarle el pene a mi hija, ¿cierto? Si yo les dijera ahorita, no, fuimos a la consulta y la niña sale, ay, el doctor me mostró el pene. O sea, ustedes ponen el grito en el cielo y dicen, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque estamos juzgando con nuestra mente de adulto, ¿sí? Y no estamos entendiendo que ella tiene una simple curiosidad que está buscando satisfacer, quiere saber cómo es el cuerpo de un hombre y qué es lo que le falta a ella o qué es lo que no tiene, y por qué son diferentes. Esa era toda su motivación. Claro, un adulto no lo puede hacer, pero si hubiera podido decirle, ven y te muestro en esta enciclopedia, ¿sí? O en este cuento, o te hago un dibujo de lo que es, ¿sí? Y hablar con la verdad, pero igual, o sea, como me decía, yo sé que me va a poner ahora de ejemplo en todos los congresos y en las charlas, claro, porque con todo y que sea psicólogo y todo eso, o sea, lo mismo si yo fuera sexólogo, pues lo mismo, claro, ya sé qué hacer, pero puede pasarle a cualquiera. Parece que hasta el mejor panadero se le quema el pan. Y obviamente aparece la reproducción, la pregunta de dónde venimos. Cada vez que un niño pregunta de dónde venimos, ya quiere saber cómo se hace un bebé y por dónde sale. Porque el secreto mayor para ellos es, bueno, ya todo el mundo ahorita sabe, cualquier bebé le preguntas y todo el mundo le dice, mira, toca la barriga, aquí está tu hermanito, ¿sí? Ah, esta señora está embarazada, ahí adentro está un bebé, entonces ya saben que adentro de la barriga está el bebé. Ya no se comen el cuento de la cigüeña ni ninguna de esas cosas. Entonces ya sabe que ahí está el bebé, pero entonces la intriga es cómo está ahí, ¿sí? Y por dónde va a salir. Eso es lo que está preguntando, es por dónde va a salir. Y entonces pasan los problemas que tenemos. Entonces hay muñecas que están embarazadas para jugar y uno les tapa la barriga y sale el bebé. O sea que hace cesárea. Entonces por eso la tasa de cesárea, todo el mundo pregunta por qué la tasa de cesárea está tan alta. Pues porque las niñas salen y lo que les tiran en la cabeza es yo destapo la barriga y saco el bebé y tapo la barriga. Y ya salió. Entonces por eso está disparada la tasa de cesárea. Por eso llegan a pedirle, doctor, una cesárea, por favor. Pero cesárea, ¿por qué? No, porque sí. Y cuando uno empieza, es que yo tenía una muñeca chiquita que le destapábamos la barriga y sacaba al bebé, entonces es muy fácil, destapa, saca, tapa, se fue. ¿Sí? Y no es así de fácil. Entonces, y obviamente aparecen los conceptos de qué es el amor. Empiezan a haber manifestaciones de afecto. Y ellos también quieren saber cómo así que es manifestación de afecto. Y comienzan las preguntas. Hace poquito circuló, hace como 8 días, una en Facebook que estaba con ironía, pero finalmente el que lo puso no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Decía, Juanito le pregunta a su mamá, ¿por qué mi tío Pedro va siempre con Danilo a todas las reuniones?